Hola, buenas noches. Estamos en otra emisión de Está bien ser feliz y hoy vamos a hablar de cómo se manifiesta la información que heredo, ¿no? Hablamos muchas veces ya de toda la información que nos llega a nosotros a través del árbol transgeneracional, de todo lo que nos transmite nuestro árbol genealógico, toda la información que recibimos para reparar, ¿no? Reparar una historia o repetirla. Si no la podemos reparar, la terminamos repitiendo. Y entonces, ese tipo de información que uno hereda, la vamos viviendo y desde un lugar muy inconsciente, ¿sí? Hay muchas teorías de cómo se transmite esta información, ¿no? Está la teoría de la resonancia mórfica y los campos morfogenéticos, que nos dice que hay una existencia de un campo de información que abarca a cada especie y que esta información permanece disponible para así facilitar la evolución de esa especie, ¿no? O sea, los que siguen a los que van siguiendo en la especie van recibiendo esta información de este campo, ¿no? De este campo mórfico de información. Después tenemos la epigenética también, que estudia, ¿no? Este tema de cómo se recibe la información que heredamos. Y en la epigenética lo que se dice es que nuestros genes están codificados por las experiencias y emociones de nuestros ancestros. Entonces, esta información para la epigenética nosotros la traemos en el ADN, ¿sí? Viene impregnada ahí en el ADN esta información. Hay muchísimas otras teorías, como la teoría del holograma, el fractal o el entrelazamiento cuántico y el de que nosotros poseemos también toda esa información en el inconsciente familiar, ¿sí? Nuestra mente está dividida entre lo consciente y lo inconsciente, ya lo vimos en otras emisiones de estos programas. Explicamos que el 95% de todo lo que, de nuestras decisiones, de lo que hacemos durante el día, viene desde un lugar inconsciente, la toma de esa decisión, y un 5% viene desde nuestro lugar consciente. Por lo tanto, el 95% de nuestra vida está manejada desde un lugar inconsciente, o sea, de información que estamos recibiendo, ¿no? Que heredamos. ¿Y qué tipo de información es esta que heredamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos produce? Podemos heredar creencias conscientes o inconscientes, conductas y hábitos, incluso manías también que heredamos, emociones endógenas, miedos irracionales, fobias, alergias, pensamientos recurrentes, programas biológicos de adaptación, lo que se suele llamar enfermedades, pero para la biodescodificación son programas biológicos que tienen un sentido y que se disparan desde un lugar para cumplir una función. No es que es un error. Nosotros en la biodescodificación entendemos que lo que se llama enfermedad no es y se entiende como un error, ¿no? Del organismo, como que el organismo tiene un error y entonces se enferma. Para la biodescodificación no existe esto del error, sino que es un programa biológico que se dispara cuando nosotros, desde un lugar racional o desde un lugar de la mente, no podemos resolver un conflicto. Entonces, el conflicto emocional, cuando nos supera en cuanto a nivel de estrés que nos está dando ese conflicto y supera una cierta cantidad de tiempo en la cual no estamos pudiendo resolver ese conflicto, la biología nos presta este programa biológico que dispara para
ver si de esa manera podemos resolver el conflicto a través de la biología. Entonces la biología nos presta esa capacidad para que nosotros podamos resolver el conflicto a través de la biología. Por eso terminamos resolviendo el conflicto a través de lo que se dice una enfermedad o un programa biológico disparado para tal fin, ¿no? Que la biología activa para ese fin, para el fin de poder solucionar el conflicto. Muy bien. La elección de pareja, de amigos, la elección de profesión, también viene desde un lugar inconsciente muchas veces. Las circunstancias repetitivas, todos los recursos y habilidades que nosotros tenemos. Dentro de lo que es las creencias conscientes e inconscientes, por ejemplo, podemos ver que si alguien en la familia fue condenado injustamente, nosotros podemos tener alguna de estas creencias que las tenemos incorporadas como frases que estamos acostumbrados a decir y que las vemos como normales, o sea, las vemos como que forman parte del lenguaje de la familia, ¿sí? O el lenguaje que utiliza la familia. Frases como, por ejemplo, bueno, la ley es injusta, que son creencias, ¿no? El sistema no funciona, la policía es corrupta, no me fío de la autoridad, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos a alguna persona dentro de nuestro clan que ha sido condenado injustamente en algún momento de la historia de nuestra familia, nosotros traemos estas creencias que las tenemos incorporadas como frases habituales. Y acuérdense que yo siempre digo que el lenguaje es muy poderoso, por lo tanto, lo que creo, ¿no? Todo lo que yo crea, lo creo, ¿no? Yo todo lo que crea que es así, lo estoy creando, soy una creación, soy parte de la creación de todo lo que sucede en el día a día en mi historia personal. Entonces, con la información y con las palabras y con el lenguaje, estoy todo el tiempo creando una realidad para mí. Entonces, estas frases que estamos acostumbrados a decir, que las decimos casi de una manera automática, tenemos que empezar a ver qué significan estas frases, qué sentido tienen internamente estas frases. ¿Por qué? Porque nosotros ahí estamos creando una realidad con la frase que estamos diciendo, ¿no? Y cuando traemos una creencia, estas frases son como mandamientos, ¿no? Muy bien, entonces, heredamos todo tipo de creencias, ¿no? De pareja, de dinero, de valores religiosos, de valores morales, de trabajo, de roles, ¿sí? Algunas de estas creencias nos empoderan hacia la vida y son buenas, digamos, son necesarias y nos hacen bien, y otras nos limitan. Entonces, ¿cómo podemos saber qué creencias inconscientes tenemos respecto a un tema en específico, ¿no? Un tema en concreto? Mirando cómo funciona la vida en esa área, ¿no? En esa área de la vida, observar cómo está funcionando. Si estamos bien, estamos atrapados, estamos atorados, si funciona fluidamente o no, ¿sí? Todo lo que nos informe es el campo, ¿no? Lo que nos informe el cotidiano de lo que sucede sobre esa situación, sobre esa área de la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que se manifiesta es el fruto de la semilla de lo que cosechamos, ¿no? De la creencia. Nosotros con la creencia estamos sembrando una semilla, plantando una semillita que luego vamos a cosechar lo que creamos respecto de esa situación, ¿no? Qué sé yo, si pensamos todos los hombres son infieles, los hombres no sirven para nada, ¿no? Entonces vamos a tener una relación de pareja que nos avale esto que estamos pensando. Muy bien, entonces, conductas o hábitos. Las conductas son otra forma de manifestar la información que yo heredo. No necesariamente quiere decir que vayamos a tener la misma conducta que una persona que es doble mío, ¿no? Ya hablamos esto de los dobles, que es la persona a la cual yo vengo a reparar o si en el caso que no llego a repararla, porque no me da a mí tampoco el cuero para repararla o el cuerpo para repararla, repito la historia, ¿no?
Entonces, nosotros no necesariamente vamos a tener la misma conducta que esa persona que venimos a reparar, sino que a veces tenemos una conducta que no tenían, ¿no? Pero que si hubiesen tenido ellos, les hubiese salvado de una experiencia traumática. Entonces, a veces nosotros estamos en el opuesto de lo que ellos eran, justamente porque esa era la conducta que ellos hubieran necesitado en ese lugar para sanar ese trauma, para no atravesar eso que atravesaron. Muy bien. Entonces, si somos dobles de algún ancestro que pasó hambre, por ejemplo, podemos tener el hábito de tener siempre la despensa llena, por ejemplo, ¿no? Si entraron a robar varias veces en la casa de alguno de tus padres, podemos tener la conducta de repasar varias veces que la puerta esté cerrada con llave, que las ventanas estén cerradas, que los lugares por donde alguien puede entrar estén bien cerrados, ¿no? Que no haya posibilidad de que entre nadie. Y si somos dobles de un abuelo que es alcohólico, por ejemplo, o que fue alcohólico, podemos desarrollar el hábito de beber alcohol a diario, aunque no nos emborrachemos, ¿sí? Entonces, tenemos las emociones que son endógenas. Las emociones endógenas, por ejemplo, si en la familia hubo duelos difíciles de hacer, nosotros podemos tener una emocionalidad programada ya de tristeza, que aparece de vez en cuando y que no sabemos el sentido, ¿no? No encontramos un porqué, no encontramos por qué aparece, de dónde viene, pero la sentimos, ¿sí? Esto lo podemos ver mucho cuando hablamos la vez pasada del síndrome yaciente, ¿no? Cuando la persona lleva un yaciente encima, que hay yacientes horizontales, yacientes verticales, puedo tener esto de tener la tristeza desde siempre y que se manifieste de manera inesperada y por ninguna circunstancia en especial. También puede pasar que si en el proyecto de sentido, o sea, el embarazo de mamá vivió una pérdida muy importante, falleció un padre, un abuelo, un referente en su vida, ella puede tener también, haber sentido mucho dolor, mucha tristeza durante el embarazo, y entonces yo, cuando nazco, ya traigo la tristeza conmigo, entonces soy una persona que por ahí de niña, yo soy una niña más triste, o una niña que tiene silencios, que tiene momentos de tristeza, o de llanto, o de angustia, y que sin causa aparente, ¿sí? Y en realidad es porque viene del proyecto y sentido, ¿no? Del embarazo de mamá, o del árbol, del transgeneracional también. Muy bien, entonces también puede ser que un abuelo vivió momentos muy felices sentados en un banco de una plaza, y entonces cuando nosotros vamos a una plaza y nos sentamos en un parque, también nos viene este fuerte sentimiento de felicidad, de bienestar, de no sé por qué, pero yo me siento acá y me siento que estoy feliz, ¿sí? También, o sea, no traemos lo malo, sino que también traemos lo malo y lo bueno, ¿no? Traemos lo bueno también de lo que les ha pasado a ellos. También esa información persiste en nosotros, o sea, se continúa en nosotros, ¿sí? Muy bien, entonces esto también puede ocurrir con las edades, ¿sí? Si la abuela a los 36 años tuvo su mejor momento de vida y tuvo un momento de esplendor y fue el momento en la edad en la que fue más feliz, yo a esa misma edad puede que también rebose alegría, felicidad, gratitud y no tenga nada nuevo en mi vida que condiga que yo ahora me sienta mejor que antes, ¿no? O sea, sigo teniendo la misma vida, sigo teniendo las mismas cosas, pero tengo interiormente otra felicidad, otra gratitud, otra forma de plantarme ante la vida, ¿no? Muy bien. Miedos irracionales, fobias y alergias. Hay un libro que del doctor Salomón Selman,
que es Las alergias no existen, que es un muy buen libro y se los recomiendo para que lo lean, ¿sí? Las alergias son un desencadenante de algo, un conflicto que se vive en un instante de tiempo, donde dependiendo del ambiente que hay en ese momento donde yo vivo el conflicto, me quede lo que se llama un reel o una pista de ese ambiente que había en ese momento donde yo viví un conflicto, o donde también puede ser de un transgeneracional de alguien en nuestro árbol que haya vivido un conflicto, y entonces cuando ese conflicto o algo parecido a ese ambiente aparece en mi ambiente, aparece la alergia, ¿sí? Al polen, a la tierra, al pelo de gato, a lo que fuere, pero eso es porque alguna de esas cosas, esas situaciones se han vivido en el momento del conflicto. Entonces, dentro del ambiente estaba alguno de estos disparadores que se llaman alérgenos, que después, cuando se vuelve a repetir en algún otro instante de mi vida, yo empiezo con la alergia, ¿no? Muy bien, entonces, por ejemplo, una mujer tuvo un susto con una gallina mientras estaba embarazada de su hija, y entonces su hija nace con alergia a las plumas, ¿no? A las plumas de gallina. Un hombre que fallece al caer de una gran altura, y entonces el nieto tiene fobia a las alturas, ¿no? Eh, Muy bien. Cuando tenemos pensamientos recurrentes, eh, una chica que venía a consulta tenía un pensamiento recurrente de que en cualquier momento un hombre podría abusar de ella, ¿sí? Y entonces ese pensamiento la perseguía mucho, aunque ella nunca había vivido una situación así en su experiencia de vida, ¿no? Entonces, al analizar el árbol genealógico, vimos que era doble de su mamá, y entonces le preguntamos si había algún tema que había tenido la mamá con respecto a esto, y ella dijo que no, que si hubiera tenido algo la mamá con respecto a eso, la mamá se lo hubiera contado. Entonces, cuando ella volvió de la consulta, la llamó a la madre y le comentó, y la madre dijo que sí, que había tenido una situación de abuso, de que un vecino la había querido abusar, y que ella había ido a contarle al marido, que era el papá de la chica, que lo que había pasado, y el marido no le creyó porque decía que no podía ser, que le habrá parecido, porque el vecino era muy buena persona y que ella le habrá parecido, le habrá dado esa impresión, pero que no podía ser, que no era así, qué sé yo. Y esto sucedió un año antes de que ella naciera. Por lo tanto, quedó la impronta de esto que había sucedido, quedó grabado en el programa del Proyecto y Sentido, ¿no? De la mamá. Muy bien. Entonces, los programas biológicos de adaptación, ¿sí? Las enfermedades, nosotros podemos heredar una enfermedad al heredar la información del conflicto, ¿sí? O bien como reparación de un secreto o algo que no se dijo, ¿sí? Recuerden que los secretos en el árbol en la cuarta generación se manifiestan como enfermedad si antes no se pusieron a la luz, ¿sí? Si en el término de 4 generaciones no se puso a la luz ese secreto, en la cuarta generación hay mucha probabilidad de que se manifieste como una enfermedad. Cuando hay enfermedades de niños muy chiquititos, que son enfermedades que no corresponden a esa edad, por ejemplo, artritis, artrosis, que quizás son enfermedades que corresponden a otra edad biológica de uno, la mayoría de estas enfermedades son enfermedades de secretos en el árbol o de algo que viene en el árbol, ¿sí? Nosotros tenemos un caso de una chica chiquita este, que tenía artrosis de cadera, porque por ser chica era como muy poco común en esa edad, y, ella era doble de su abuela. Entonces le preguntó a la abuela qué podía haberle pasado a ella para que ella tuviera esto, y qué secreto estaba, si tenía algún secreto que contar. La abuela había sido madre soltera,
y nunca nadie había sabido quién había sido el papá de ese bebé. Y entonces la abuela le cuenta que quien era el papá de ese bebé era el cura de la parroquia, ¿sí? Del pueblo. Entonces cuando se pone a la luz el secreto, la persona que está causando, que está transitando esa enfermedad, ya no necesita transitarla más porque la enfermedad es poner a la luz el secreto. Entonces, cuando ya ponemos a la luz el secreto, ya la enfermedad no necesita estar, porque acuérdense que la biología nos aporta, cuando nosotros no podemos resolver el conflicto, nos aporta el cuerpo, la biología nos aporta la capacidad para resolverlo a través del cuerpo, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando ya sale el secreto a la luz, ya la persona se empieza a curar. Muy bien, nuestro inconsciente busca relaciones que encajen a la perfección con los programas heredados de nuestra historia familiar, sean amigos, pareja, jefes, etcétera. En cuanto al trabajo, profesiones, carreras, ¿no? A veces hacemos una profesión para reparación. Entonces nos hacemos abogados porque alguien fue injustamente preso o no tuvo una buena defensa, entonces por eso terminó preso. Si hubiera tenido un mejor abogado, hubiera salvado, entonces yo me hago abogado. Me hago médico si hubo una mala praxis en la familia. Entonces yo puedo hacerme médico si alguien no llegó al hospital o se murió en una mesa de operación, o se murió en la casa porque no llegó la emergencia a salvarlo, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo reparar a través de la profesión. Hay muchas profesiones, hay muchas veces que se repara a través de la profesión. ¿Y cómo sé si estoy reparando a través de mi profesión? Cuando yo de la profesión no puedo hacer dinero, por ejemplo, me cuesta mucho que ser reconocida, o me cuesta poder hacer dinero de ellos, sino que es mucho sacrificio, o yo hago lo mismo que hace el que está al lado mío, y el que está al lado mío cobra 100 y yo cobro 10, ¿sí? Entonces ahí lo más probable es que esa vocación, esa profesión sea una profesión de reparación. Hay muchos otros casos más que también vamos a ir viendo más adelante. Muy bien, en el caso de las parejas, no es porque quitemos un poco el romanticismo, ¿no? Pero el enamoramiento, que se llama enamoramiento, si separamos la palabra es enamoramiento, ¿no? No es más que la resonancia de programas, nos atraemos por programas que tenemos que reparar, ¿sí? La información que tenemos para reparar es la que nos atrae, y lo hacemos precisamente para trascender esos programas. En general, la pareja encaja con nuestra historia familiar, ¿sí? Y la otra persona encaja en la suya también, o sea, nos atraemos por vibración. Yo tengo que sanar algo, pero esa otra persona también tiene que sanar algo, ¿no? Entonces, cuanto más sepamos de la historia familiar, más obvio nos vamos a dar cuenta para qué es que tenemos ese enamoramiento, o sea, qué información tenemos respecto de para qué estamos con esta persona transitando este momento, ¿no? O este instante. Cuanto más claro tengamos el árbol, el panorama familiar y qué vivió la familia, qué vivió el clan, más nos vamos a dar cuenta de qué estamos viniendo a reparar en conjunto, desde el lugar de la pareja, ¿sí? Desde el lugar de tengo esta pareja para reparar estos programas, ¿no? Muy bien. Entonces, para nosotros sanar esto que venimos a reparar con la pareja y poder vivir así una pareja consciente, ¿no? O sea, un amor pleno, una pareja plena, donde no tenga que estar reparando programas, sino que esté con mi pareja porque realmente estoy queriendo a la persona que es
y no al programa que me estaba mostrando o que me estaba enfocando, ¿no? Muy bien. Circunstancias repetitivas. Cuando pasan cosas una y otra vez, que a veces nos hace pensar que vivimos en un bucle, ¿no? Como en la película esta del Día de la Marmota, que todos los días se despierta a la misma hora y le pasa todo el mismo día. Bueno, a nosotros a veces nos pasa que con algunas situaciones las repetimos, ¿no? Las repetimos con las parejas o las repetimos con los trabajos, donde vamos y nos toca el mismo tipo de jefe, la misma forma de proceder de la gente que está conmigo en la oficina, ¿sí? Entonces entramos como en un bucle, como que empezamos a ver que eso ya lo vivimos, ¿no? Y estamos viviéndolo otra vez y lo vivimos otra vez nuevamente. Entonces, por ejemplo, hay gente que siempre se encuentra con situaciones donde tiene que mediar entre dos personas, no importa quiénes sean, puede mediar entre el hijo y el marido, entre dos compañeros en la oficina, entre un cliente y el jefe, ¿no? Entre la suegra y la pareja o la madre y la pareja, ¿no? Entre los padres. Entonces, la pregunta que hay que hacerse en esos casos es ¿qué pasó cuando yo era chica en esto de estar entre medio de papá y mamá? ¿Sí? Quizás yo estaba en medio de papá y mamá para salvarlos a ellos de situaciones o de cosas que se discutían, si la pasaban mal, si hacían cosas, entonces nosotros estábamos ahí para ampararlos, ¿no? Para, en medio de, a veces en el tema de lidiar o mediar, ¿no? Entre discusiones de ellos o lo que fuera. Muy bien, entonces, si suceden este tipo de situaciones repetitivas, no es porque tenemos que pagar por los pecados, ni que el karma nos está mandando una maldición, ¿no? Sino que el universo nos está brindando la posibilidad de poder evolucionar eso que no me di cuenta que no evolucioné y no me di cuenta que tenía que evolucionar antes, y me está dando la posibilidad nuevamente para ver si lo puedo evolucionar. Entonces lo trae a mi vida de nuevo para ver si así de una vez por todas lo evoluciono y no me lo tiene que volver a mostrar, ¿sí? Entonces cuando eso sucede, el bucle se rompe, ¿no? Y yo ya dejo de repetir esa historia que venía repitiendo de la misma forma. Y después tenemos lo que es recursos y habilidades, ¿sí? Heredamos mucha información que nos empodera, ¿sí? Que es útil para nosotros en la vida, y es buenísimo porque es buenísimo aprender a mirarla, ¿no? A mirar qué es lo que heredamos, con lo cual nosotros nos podemos empoderar o podemos, esto de los dones, ¿no? ¿Qué dones tenemos o qué cosas tenemos con las que sí podemos pasarla bien, empoderarnos y vivir una buena vida y que nos sea útil para la vida también? Entonces, está bueno mirarlo eso también, reconocerlo, poder reconocerlo y también agradecerlo, porque el agradecimiento forma parte del crecer, ¿no? Cuando que vengan más cosas. Cuando uno agradece y uno vive en el agradecimiento, pueden venir más cosas. Muy bien, entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un buen sentido del humor y sabemos usarlo, o si hemos sido programados como niños payasos, ¿no? Y después aprendemos a usar esa programación para que la familia la pase bien, para que la familia haya buenos momentos y se diviertan, estamos usando lo que hemos recibido como legado desde un lugar para hacer bien, ¿no? Para pasarla bien y para mejorar el ambiente familiar, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces
gracias a todo esto que heredamos también, las cosas positivas, es que somos quienes somos y nos empoderamos en poder hacer cosas nuevas para la vida. Entonces, lo bueno estaría en que aprendiéramos a vernos a nosotros mismos, ¿no? Vernos con un lugar con la idea de información, de lo que tenemos nosotros es información, y no con la idea de juicio, ¿no? De juzgarnos, desde un lugar de juzgarnos el error y traicionarnos y maltratarnos, ¿no? Sino al contrario, hacer una lista, ¿no? De todas las cosas que tenemos, que nos encanta de nosotros y las cosas que no vemos que son de otros, ¿no? O sea, está bueno decir, bueno, a ver, voy a hacer una lista de todas las cosas que yo soy, acostumbro a ser. Entonces, dentro de esa lista también podemos poner qué cosas de esa lista nos parecemos a alguien del clan, ¿no? De la familia. Ah, esto que hago me parezco a mi mamá, esto que hago me parezco a mi abuelo, ¿no? Y ahí vamos a estar viendo, vamos a poder ver qué cosas estamos reparando, ¿no? Y a quiénes estamos reparando. Muy bien, entonces yo te invito a que hoy le des las gracias a todo lo que heredas de tu familia, de tu clan, y que te encanta, ¿no? Que te hace la vida más fácil, y también a las que te hagan hacer crecer, porque aunque nosotros hoy las veamos como un problema o las veamos como algo que uy, qué castigo, esto me llegó a mí, en realidad es un potencial, ¿sí? Dentro de la lógica, lo que nosotros tenemos son potenciales, todo lo que nosotros heredamos, que lo podemos ver como carga, o como decir, uy, yo tengo que corregir esto que le pasó a la familia, en realidad es un potencial de crecimiento. Si lo tomo como potencial y no como carga, puedo hacer muchas cosas con eso, ¿no? Puedo mejorar y evolucionar yo a mí misma. Muy bien, bueno, vamos a leerlos a ustedes después de esto, a ver qué heredaron ustedes. Bien. A ver, hola Fabiana, estos serían los espejos, como dice Marta Salvat. Yo tengo problemas con mi hijo, me separé del papá cuando él tenía 5 años, formé pareja de nuevo y él se lleva muy mal con mi actual pareja. Mi pareja actual es muy bueno y tranquilo y mi hijo está siempre desafiándolo y pasamos muy malos momentos. ¿Cómo sano eso? ¿Qué se puede hacer? Gracias, Fernanda desde Bolívar, provincia de Buenos Aires. Yo ya hice 2 constelaciones por él y cambia un tiempo y después de nuevo vuelvo a lo mismo. ¿Es normal esto? Bueno, a ver, la teoría de los espejos no tiene nada que ver con esto de la información que heredo de las constelaciones, ¿sí? La teoría del espejo nos dice que el otro nos espeja por lo mismo o por lo opuesto, eso pasa con todas las personas que están a nuestro alrededor. En cambio, esto que estábamos hablando nosotros son nuestros dobles, que es que nosotros venimos a reparar o a repetir una historia de alguien del clan, ¿sí? Nosotros ya cuando venimos a esta existencia venimos con una programación, ya venimos sabiendo que venimos a reparar, ¿no? Si no nos alcanza el cuero para repararlo, lo terminamos repitiendo. Pero en este camino de reparación nos encontramos con personas que nos rodean. Las personas, en realidad, lo que hacen las personas o manifiestan es una información para mí y para mi evolución. Entonces, dentro de esta información, o sea, de este escenario donde voy a tener un montón de actores dentro de esta película, voy a tener la gente que me espeje. Mi pareja me va a espejar, gente muy cercana va a ser la que más me va a espejar. Entonces, ¿cómo me pueden espejar? Me pueden espejar por el espejo directo o el espejo indirecto. Entonces, me pueden espejar por lo mismo, él es violento y yo también, pero yo en mí no lo veo, pero en el otro lo puedo ver,
o por el opuesto, él es violento y yo soy la Madre Teresa, ¿sí? En este caso, no diría que está pasando esto, habría que ver un poco el tema de dobles y quiénes son dobles, y tu hijo, doble de quién es, y ver si no está atravesando una historia personal que haya pasado en alguien del clan. Vos recordá que acá suma el clan tuyo, pero también el clan de su papá, ¿sí? Que no, tendrías que averiguar también qué pasó en el clan del padre y el tuyo, armar los dos árboles y ver que él si es doble de alguien, de alguno. Eh, eh, si estás siempre desafiándolo, algo pasa ahí también, porque también puede ser que que tu pareja nueva sea doble. A ver, vamos a hacer un ejemplo de inventar algo, ¿no? Pero ponele que tu pareja es doble de, eh, de tu marido y resulta que tu hijo es doble de el papá de él. Entonces, el papá siempre está desafiándolo al hijo, ¿sí? Entonces, porque tienen esa energía de que están ahí de lo que está pasando. O el hijo y el padre no se hablaban, discutían y entonces acá él está como repitiendo la historia. Recuerden lo que yo comenté del bucle, ¿no? De que siempre se hace lo mismo, hasta que puedo cortar este bucle con la evolución, con el poder ver lo que está pasando y poder evolucionarlo. Pueden ser un montón de cosas por las que él esté desafiándolo también. Puede ser tu nueva pareja, puede ser doble de alguien que a él le esté dando una idea de antigüedad en el tiempo, ¿no? Si por ejemplo, no sé, el suegro y el consuegro se llevaban mal y se peleaban y no sé, discutían y qué sé yo, y resulta que tu marido es doble de fecha por uno y tu hijo es doble de fecha con el otro, con los dos que se llevaban tan mal, o hermanos que se peleaban a morir y entonces ellos acá son dobles de esas dos personas. O sea, hay que investigar un poquito más para poder ver qué puede ser. Eh, También si vos ves acá que por un tiempo él cambia y después de nuevo vuelve a lo mismo, tendrías que analizar un poquito qué circunstancias pasan alrededor de él, de tu hijo, cuando él cambia, ¿no? Cuando él cambia de situación. O sea, seguramente algo está cambiando en el ambiente. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que no necesariamente tiene que ser real en tu caso, ¿no? Pero, por ejemplo, él puede ser que se siente así, desafíe a esta persona cuando el padre se aleja, cuando el padre biológico se aleja, porque por ahí ustedes discuten y el padre biológico se aleja, y entonces él desafía a esta pareja porque dentro suyo tiene esta idea de que su papá se está alejando porque esta persona está ocupando ese lugar que tendría que ocupar su papá. Puede tener él esa concepción de pensamiento, ¿sí? Entonces, cuando el padre vuelve y el padre está más con él y tiene momentos en que por ahí está más con él, que quizás no tiene nada que ver con esto que te digo, esta dinámica, sino que es algo que para el chico es una percepción, porque acordate que todo pasa por la percepción. Entonces, quizás su percepción es que el padre de él se aleja por culpa de esta persona, entonces cuando él siente al padre alejado emocionalmente, se pone díscolo con la pareja tuya. Ahora, cuando él siente al padre que está más cerca, que está más comprensivo, que lo trata mejor o que es más amable o más cariñoso, deja de estar con tu pareja así. Entonces, hay que ver qué situaciones son las que él está viviendo, porque es un tema de percepción esta, para ver por qué él está reaccionando así. ¿Sí? Muy bien, y como estas hay, pero un montón de situaciones que pueden pasar. Yo te estoy dando ejemplos de cosas que pueden suceder, ¿sí? Muy bien. Eh, Muy bien. Bueno, tu pareja parece ser doble de tu hijo, porque por eso, julio, octubre tienen, pueden ser dobles entre ellos. Por eso también se llevan así. Muy bien, bueno. Fati Chica Salsera dice, muy cierto lo que estás comentando. Celia de Villa Devoto, en mi casa siempre hubo problemas
para comunicarnos. Siempre me guardé todo, ¿cómo puedo expresarme sanamente? Bueno, con derivación, pidiendo circuitos para poder comunicar, ¿no? Si no sé comunicar o no aprendí a comunicarme, tengo que trabajar la lógica global para poder tener nuevos potenciales ahí, ¿sí? Para tener nuevos circuitos neuronales ahí, para poder comunicarte. Ana Molica, gracias por la información, gracias a vos, Ana. La Urseli Amore Rolón, wow. Lucila Gendel, buenas, interesante el tema. ¿Cómo sabes cuánto te afectó un secreto que te fue revelado hace tiempo? ¿Cómo sé si me hizo daño? En su momento fue tremendo, pero ya pasó bastante tiempo. ¿Cómo identificar el problema? Gracias. Bueno, no sé cuál es la situación de la que te enteraste, pero tendría que haber estado relacionado con algo que estuvieras pasando. No necesariamente, a veces yo recibo una información y esa información para mí es un bioshock emocional. Recuerden que el bioshock emocional depende de la percepción de la persona respecto del conflicto emocional, ¿sí? Y vuelvo a repetir que podemos ser dos los que transitamos un accidente de auto y para la otra persona es un bioshock emocional porque sintió miedo a la muerte y para mí no, porque yo como lo vi venir, de la manera en la que vi venir el accidente, no lo pensé tan grave y entonces para mí no fue conflicto, ¿sí? Y no fue bioshock. Entonces, puede ser que vos te hayas enterado de una noticia terrible, pero que no haya sido un bioshock para vos, ¿sí? Muy bien. Lina María del Rosario Bentancur García, en las mujeres que presentan tumor de ovario, no, bueno, eso es, pueden ser un montón de situaciones, ¿sí? Este, nosotros no vamos a estar acá descifrando enfermedades personales porque hay que evaluar cuál es la situación de donde la persona viene, ¿sí? Hay las programaciones, las programaciones biológicas tienen un montón de sentidos, ¿no? O sea, pueden tener varias interpretaciones dependiendo también, volvemos al bioshock de la persona y qué es lo que le pasó, ¿sí? Muchos tumores se salen en la etapa de reparación del conflicto, o sea, durante el conflicto activo fue la proliferación celular y en la reparación del conflicto es cuando aparece el tumor. Entonces quizás el conflicto ya está en reparación ahí. ¿Mm? Muy bien. Mi padre era empresario exitoso, Rosario Míguez, pero recibí el mensaje que ser independiente trae muchos inconvenientes. Ahora me cuesta horrores independizarme, gracias por el programa. Bueno, sí, esto es una creencia, ¿sí? Esto sucede mucho y mucho porque la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, pensaban que lo único seguro era un trabajo con sueldo, ¿sí? No ser independiente. Entonces, cuando somos criados desde ese lugar donde incluso hasta el día de hoy, tu mamá te puede decir, no, pero vos fíjate, ¿por qué no te buscas un trabajo que vas a tener la obra social asegurada y esto asegurado y el otro asegurado? Entonces eso es que no confían en lo que es un trabajo independiente, por lo tanto yo mantengo esa creencia y entonces encaro todos los proyectos independientes con esa creencia de que seguro no me va a ir bien porque no es un trabajo seguro, ¿no? Porque no es un trabajo con sueldo. Y entonces sí, seguro no me va a ir bien. Entonces hay que trabajar también el tema de tener nuevos circuitos neuronales para poder entender que se puede ganar mucho dinero siendo independiente y se puede ganar dinero con sueldo también. Y que el ser independiente es una elección y que tendrás otra manera de vivir, otra manera distinta de ahorrar o de cómo pagar las cosas, pero que de las dos maneras se puede vivir bien. ¿Sí? Esto es lo mismo que cuando la gente piensa que porque sos cantante o sos artista no vas a ganar dinero. Eso también es una creencia, ¿sí? Porque tenemos un montón de artistas que nos demuestran lo contrario. Entonces eso significa que se puede ganar dinero de eso. El tema está en que me lo crea o que no me lo crea, ¿no? Que me creo yo. Muy bien.
Titita Kant dice, ¿podrías tratar más a fondo en algún momento esto que mencionaste de las profesiones? Gracias, feliz año y un gran abrazo. Sí, vamos a hablar de las profesiones y qué reparan las profesiones, ¿sí? Y cuándo son profesiones de reparación, ¿no? Porque en general siempre yo creo que es mi vocación. Lo que pasa es que me doy cuenta cuando es una profesión de reparación, por esto que decía yo hace un rato atrás, que es si no puedo progresar, si no gano lo suficiente. O sea, hay ciertos tips que me van diciendo que en realidad yo estoy reparando algo ahí, estoy reparando algo del árbol. Eh, Muy bien. Feliz año y un gran abrazo. Muchas gracias, Titita. Feliz año también. Feliz año para todos. Sol María, buenas noches a todos. Yo nací el mismo día que mi mamá. ¿Soy doble? Sí. Y vengo a reparar o a animarme a hacer lo que ella no pudo hacer. Bueno, animarte a hacer lo que ella no pudo hacer es reparar. O sea, una manera de reparar es, si ella no fue feliz con algo, yo vengo a reparar ese conflicto, ¿sí? O sea, hay un conflicto emocional que yo vengo a reparar de ella. Muy bien, Cristian, buenas noches. Me gustaría saber cómo sé qué rol me dieron mis padres. Cuando la escuché decir lo del niño payaso, recordé a mi hermano al que mis padres siempre lo ponían en ese lugar. ¿Cómo sé yo cuál fue el lugar que me pusieron? Gracias. Bueno, no siempre tenemos un lugar, ¿sí? O sea, no, los tipos de hijos en la biodescodificación, que ya también lo vamos a ver, no todos somos un tipo de hijo, ¿sí? Hay algunas personas que vienen programadas para algo. Por ejemplo, si yo tengo un hijo y ese hijo se enferma y yo voy a necesitar unas células madres, por ejemplo, voy a procrear otro hijo con la idea de que ese hijo sane a este, ¿sí? Ese hijo está programado, está siendo programado, es un tipo de hijo en la biodescodificación, porque está siendo programado en lo que se llama el proyecto y sentido, o sea, ¿de qué manera yo ya lo voy a engendrar? Lo voy a engendrar con la idea de que sea un hijo medicamento, ¿sí? Ese hijo es un hijo medicamento, porque es un hijo que va a venir a salvar al otro hijo, ¿sí? Entonces, bueno, hay una película que habla de esto y que el nene que nace con esa situación no quiere hacer el procedimiento que le tienen que hacer para salvar al hermano porque tiene miedo. Y bueno, y esto, ¿no? Vos sos madre de los dos, entonces, ¿qué haces en ese caso? ¿Sí? La película es muy buena, no me acuerdo del nombre, pero es muy buena esa película. Bueno, entonces, no siempre venimos programados para un tipo de hijo. Por ejemplo, si yo ya tengo 3 hijos y digo, bueno, necesito el hijo que me atienda a mí para la vejez, ¿no? A mí y a mi marido para la vejez, digo, el próximo hijo que tenga va a ser, o me quedo embarazada y digo, este hijo, como es el último que voy a tener, porque no pienso tener más que este, va a ser el que nos va a estar con nosotros cuando nosotros seamos grandes. Entonces, yo tengo 3 hijos anteriores que no los programé para nada, pero a este lo programo como un hijo bastón de la vejez, ¿sí? Entonces, este hijo, los otros hijos van a tener una vida normal, se van a casar, van a tener hijos, familia, todo. Y este hijo, como es un hijo programado como hijo bastón, va a tener un montón de problemas para tener pareja, por ahí tiene parejas que le duran poco tiempo o nunca tiene pareja, no se va de la casa de los padres o se va a vivir cerquita de la casa de los padres, o tiene una pareja, se casa pero no tiene hijos, porque siempre es el que tiene que estar disponible para atender a la familia y sobre todo a los padres. Entonces, es esa persona de la familia, que puede ser hombre o mujer, que cuida a todos los sobrinos, que cuida a los padres, que va a todos los que están internados y los cuida en el sanatorio. Ese es el hijo, muy probablemente el hijo bastón, ¿sí? El hijo programado como hijo bastón. Pero bueno, por eso, no todos los hijos tienen programación. Hay hijos que no están programados. Si yo pierdo un niño chiquito y me quedo embarazada, ese hijo que nace, si yo me quedo embarazada dentro de los 2 años de que falleció este niño, y si encima cuando nace le pongo el mismo nombre que tenía ese es un hijo de sustitución, ¿sí? Entonces,
para él, el hijo de sustitución nunca va a ser visto por los padres, se va a considerar invisible, porque va a tener la energía que tiene él, es que cada vez que los padres hablan con él, están hablando con el que partió, con el que murió, ¿sí? Entonces ese chico puede llegar a tener problemas de sobrepeso, por ejemplo, porque se siente invisible ante los padres. Muy bien, bueno, y así hay un montón de tipos de hijos. Lina María del Rosario Bentancur García, a mí me interesa saber un poco más sobre las enfermedades, especialmente aquellas más comunes en las mujeres. No, lo que pasa es que, bueno, a ver, el tema de las enfermedades es cómo la biología nos aporta para solucionar un conflicto. Pero lo que importa es el conflicto, no la enfermedad. Lo que importa es el conflicto. O sea, lo que nosotros tenemos que empezar a ver como personas es ¿para qué me estoy haciendo conflicto con esto? O me estoy haciendo conflicto con esto que si no lo puedo resolver y lo dejo para transcurrir en el tiempo, me voy a terminar enfermando. Por ejemplo, si yo tengo problemas de pareja y nunca los soluciono y todo el tiempo, y yo estoy con conflicto, si yo estoy en conflicto y no estoy en coherencia en el lugar donde estoy, me voy a terminar enfermando. Después no importa de qué. Me puedo enfermar de una otitis, de una conjuntivitis, de una artrosis, de una artritis, me puedo quebrar una pierna, o sea, si yo no me muevo de donde estoy estoy yendo por una dirección que no tengo ganas de ir, me puedo fracturar un pie, una pierna, algo. Entonces, pueden pasar un montón de cosas que tengan que ver con un conflicto, siempre tienen que ver con un conflicto y con no estar en coherencia. Entonces, antes que trabajar las enfermedades, trabajemos con la coherencia, trabajemos con nosotros, ser honestos con nosotros mismos y decir, lo que digo, lo que hago y lo que pienso es lo mismo, tengo ganas de estar acá, tengo ganas de transitar esto en este trabajo, tengo ganas de hacerlo. No, pero me quedo por supervivencia. Bueno, no, estoy en incoherencia. En algún momento esa incoherencia me va a mandar un mensaje. Entonces, veo cómo busco otro trabajo, veo la manera de salir para otro lado, pero no me quedo ahí, permanezco, ¿sí? Y no me quedo permaneciendo diciendo que la crisis, que la pandemia, que qué sé yo, porque eso es diseño y eso es lo que yo me quiero contar para no correrme del lugar donde estoy. Porque yo en este año que pasó he visto un montón de gente amiga y conocida cambiarse de trabajo, estando en pandemia y estando trabajando en home office, o sea, en su casa y cambiarse de trabajo. Así que esto de la crisis y entonces no tenemos ningún trabajo y nos morimos todos de hambre, no, todas las crisis tienen su lado de oportunidad. Es padrísimo lo que estás contando, ¿por dónde busco? ¿Cómo me identifico lo que era mi plan? Lo que me hace ruido, o sea, ustedes siempre tienen que ser ustedes referentes. Fíjense, al árbol se entra desde un conflicto, o sea, primero tengo que identificar cuál es mi conflicto y entonces ahí voy al árbol, voy a proyecto y sentido, voy a todos los lugares a buscar. Pero lo primero que tengo que identificar es mi conflicto. Entonces, ¿cuál es tu conflicto? Pregúntate cuál es tu conflicto y qué te está pasando ahora, Jacinta. O sea, ¿qué me resuena ahora? ¿Qué cosas me están dando conflicto hoy? ¿Sí? Y a partir de ahí empiezo a ver si hay algo que venga del clan o es algo de ahora, es algo en lo que yo no estoy en coherencia, ¿sí? Yo la estoy pasando mal con mi marido y no estoy en coherencia. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Sí? Entonces, un poquito también es sincerarnos, que a veces nos cuesta bastante eso. Muy bien, Mónica. Uy, tenemos 3 minutos para cerrar. Vamos rapidito. Yo soy espejo de mi madre y a través de una video sané mi clan. Muy bien. Clara Rivera, yo creo que heredo de mi familia la inestabilidad con el dinero. Recuerdo que mi padre ha pasado por periodos de tener y no tener dinero o tener problemas de dinero. Yo siento que a mí me sucede lo mismo. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, esto ya mirándolo, empezar a ver qué pasó y en qué cosas estoy repitiendo historias, ¿sí? A mí me pasa mucho de no poder cobrar y veo que el de al lado sí, de no poder concretar, llegar al máximo los proyectos profesionales. Bueno, puedo estar en una profesión de reparación. A mí me rechazaron todas mis suegras siempre y las parejas de mi padre. Bueno, hay que examinar un poquito más ahí mi lógica global convergente.
Tenemos los talleres, el taller de obesidad y sobrepeso y el taller de amor sano en las relaciones de pareja, el grupo de acompañamiento terapéutico para bajar de peso, que es el que continúa, la gente que quiere continuar después de haber hecho el taller de sobrepeso. Tenemos las sesiones individuales, como siempre, y tenemos el grupo en Facebook, que es Fabiana Silvina Rodríguez, Biodescodificación y Lógica, la página de Facebook, YouTube, Instagram, Fabiana Silvina Rodríguez, y bueno, el celular es 54911 2234 7630 y el email es biodescodificacionylogica@gmail.com. Puede entrar al sitio web también para ver todas las actividades que hay, ¿sí? Y cuándo empieza ahora. Muy bien, nos vamos, los dejo. Buenas noches para todos y nos vemos el viernes que viene en otra emisión de Está bien ser feliz. Chau, chau. Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand. Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.